El presidente Donald Trump estudia medidas para reconocer al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, como líder de facto del país, en vez del presidente Nicolás Maduro, según personas familiarizadas con las discusiones. El gobierno dio un paso significativo en ese sentido el martes cuando el vicepresidente Mike Pence llamó por teléfono al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, y alabó su valiente liderazgo. Pence le dijo a Guaidó que Estados Unidos considera a la Asamblea Nacional la única entidad legítimamente democrática en el país. El vicepresidente Pence alentó al señor Guaidó a promover la unidad entre los grupos políticos y prometió el apoyo continuado de Estados Unidos hasta que se restaure la democracia, según una transcripción de la llamada del despacho de Pence. El gobierno no planeaba inicialmente tomar medidas de peso tras la juramentación de Maduro para un segundo periodo la semana pasada, pero durante el fin de semana se dedicó a preparar un plan ante las protestas de grupos internacionales, emigrados venezolanos en Miami y el senador Marco Rubio, republicano por Florida, quien ha hablado repetidas veces con Trump sobre el asunto. Estados Unidos está estudiando todas las herramientas diplomáticas, políticas y económicas en su arsenal en respuesta a la usurpación ilegítima del poder por el ilegal régimen de Maduro, dijo Garrett Marquis, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Marquis citó los recientes comentarios del asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, en el sentido de que Washington considera a Maduro responsable por la seguridad de todos los venezolanos que exigen escoger libremente a sus líderes. Según la Constitución venezolana, en ausencia de un presidente, el líder de la Asamblea Nacional asume la presidencia hasta que se celebre una nueva elección. Reconocer a Juan Guaidó es el próximo paso lógico, dijo Rubio. El gobierno de Trump ha dejado en claro nuevamente que está con el pueblo venezolano en su lucha por restaurar la libertad y la democracia. Funcionarios de la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado trabajaron durante el fin de semana para debatir una respuesta apropiada, que incluyó reconocer a Guaidó e imponer sanciones al petróleo venezolano, o qué hacer si Maduro abandona el poder. Hubo un reconocimiento real de que no hicimos lo que debíamos, no tomamos esto en serio, pero hace falta determinar rápido qué podemos hacer, dijo una persona que participó en las discusiones. William Brownfield, quien fue embajador de Estados Unidos en Venezuela cuando el ahora fallecido presidente Hugo Chávez llegó al poder, y dirigió la Oficina Internacional sobre Narcóticos y Asuntos Policiales del Departamento de Estado durante el gobierno de Trump, dijo que considera que hay razones jurídicas y políticas para que Estados Unidos reconozca a Guaidó o quien quiera que sea el presidente de la Asamblea Nacional en el momento como presidente interino. Si al final de una evaluación cuidadosa, escucho que el secretario de Estado transmite las opiniones del presidente de Estados Unidos de que queremos reconocer a esta persona en particular como el presidente del gobierno de otro país, yo buscaré la forma de encontrar un precedente diplomático, una interpretación jurídica, que indiquen que es algo podemos hacer, dijo Brownfield durante una conversación sobre Venezuela en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Un grupo de estudios de Washington, Fernando Kutz, quien fue director para Sudamérica y director en funciones para Asuntos de las Américas del Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno de Trump, dijo que desde hace mucho existe la preocupación sobre quién tomaría la dirección del país si Maduro abandona el poder. Pero dijo que ahora tienen un plan y, por primera vez, cuenta con el apoyo internacional necesario. Todos reconocemos la Asamblea Nacional como el único ente democrático en el país, dijo Kutz. Y la Constitución dice que si el presidente y el vicepresidente no están a la mano, entonces el presidente de la Asamblea Nacional es el presidente. Maduro juró el cargo la semana pasada para un segundo periodo de 6 años, pero la comunidad internacional en lo fundamental ha cuestionado su legitimidad después de lo que considera una elección fraudulenta. Más de 21 expresidentes y jefes de gobierno de América Latina y España dijeron que reconocen a Guaidó como el presidente de Venezuela. Guaidó fue detenido brevemente el domingo, 2 días después de declarar que estaba preparado para tomar temporalmente el mando del país. Más de 21 expresidentes y jefes de gobierno de América Latina y España han dicho que reconocen a Guaidó como el presidente de Venezuela. El canciller de Venezuela denuncia ante la ONU a Estados Unidos por buscar ahorcar la economía venezolana y promover un golpe de Estado contra Maduro.
Lo hemos denunciado y seguiremos denunciando. El objetivo es ahorcar la economía venezolana y forzar con este tipo de un cambio de gobierno, aseveró el miércoles el canciller venezolano, Jorge Arreaza, durante un encuentro con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas ONU, Antonio Guterres. Arreaza, en concreto, arremetió contra Estados Unidos por su intento, actualmente en marcha, de promover un golpe de Estado contra el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como el de 2002 y el paro petrolero del mismo año, que prácticamente paralizó la economía de Venezuela. Al respecto, el jefe de la diplomacia venezolana lamentó que el sistema financiero internacional haya tomado distancia de Caracas por miedo a las medidas coercitivas unilaterales. Es una persecución. El titular bolivariano de Exteriores volvió, asimismo, a criticar la permanente intromisión del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Arreaza publicó el mismo miércoles un mensaje en la red social Twitter, donde denunció al secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, por alabar a la opositora Asamblea Nacional de Venezuela por haber declarado formalmente a Maduro como usurpador. Sec Pompeo, no conforme con liderar un criminal bloqueo económico y una operación de agresión internacional contra Venezuela, ahora promueve descaradamente un golpe de Estado, citando artículos de una constitución que evidentemente no conoce, se lee en el tuit del canciller venezolano. En los últimos años, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han estado marcadas por las amenazas y las sanciones estadounidenses. La actual administración estadounidense, presidida por Donald Trump, ha endurecido aún más los embargos al país bolivariano, acusando al ejecutivo de Maduro de vulnerar la democracia. Caracas ha denunciado, en reiteradas ocasiones, la trama desestabilizadora de larga data de Washington en su contra. En una ocasión, Maduro aludió a un complot urdido por el país norteamericano para generar caos y destrucción en Venezuela durante el año 2019. Nicolás Maduro, quien gobierna Venezuela desde 2013, acaba de asumir su segundo periodo presidencial consecutivo, lo que le permitirá estar en el poder hasta 2025, enterando un total de 12 años como mandatario de este país. Sin embargo, las circunstancias en las que ganó la última elección presidencial, el pasado 20 de mayo, y las condiciones en que se encuentra actualmente Venezuela tras 20 años de gobierno chavista, una vez más tienen a Maduro y a sus colaboradores más cercanos en la mira de la comunidad internacional. Hace algunos días, el Grupo de Lima en el cual participa Chile declaró que la reelección del líder chavista era ilegítima y llamó a Maduro a no asumir este nuevo mandato y transferir el poder a la Asamblea Nacional, en manos de la oposición. Además, anunció medidas de presión sobre el gobierno de Caracas, como reevaluar las relaciones diplomáticas vigentes, impedir la entrada de funcionarios venezolanos a los países del grupo, y establecer barreras a las instituciones financieras y bancarias que intenten operar con integrantes del gobierno venezolano. A pesar de estos anuncios, lo cierto es que a lo largo de los años, cada iniciativa diplomática impulsada por la comunidad internacional para ejercer presión sobre el gobierno chavista, desde la aplicación de la Carta Democrática de la OEA hasta las sanciones económicas por parte de Estados Unidos, ha demostrado ser insuficiente, y aunque el llamado eje bolivariano hoy se percibe mucho más debilitado que hace algunos años, Venezuela aún cuenta con el apoyo político de países como Cuba, Bolivia y Nicaragua, además del respaldo económico de potencias como China y Rusia, en la medida que aún consideran a este país como un actor funcional a sus intereses energéticos. En ese contexto, de los 14 integrantes del Grupo de Lima, solo México se restó de firmar la declaración conjunta, marcando así la nueva posición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto de Venezuela, en abierta oposición a la de su predecesor Enrique Peña Nieto. A esto se suma, en términos de política interna, una oposición que ha fracasado de manera constante en sus intentos por remover al chavismo y tomar el control del país. Ejemplo de eso fueron las protestas masivas de 2014 y 2017, que en total dejaron más de 200 muertos, el fallido intento de realizar un referéndum revocatorio para remover a Maduro de la presidencia, y la imposición de una asamblea constituyente que acabó arrebatándole a la Asamblea Nacional gran parte de sus atribuciones. En ese sentido, la oposición venezolana ha tomado decisiones cuestionables, como que la Mesa de Unidad Democrática no participara de los comicios presidenciales del año pasado, por considerar que no existían las mínimas garantías para competir contra el oficialismo.
Una medida respetable, pero que en la práctica, le acabó entregando en bandeja este nuevo mandato presidencial a Maduro. Asimismo, varias de sus principales figuras, por una u otra razón, se encuentran marginadas de la escena política, impidiendo que ejerzan algún tipo de liderazgo. Enrique Capriles está inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años. Leopoldo López continúa bajo arresto domiciliario. Antonio Ledesma se autoexilió en España y Freddy Guevara aún se encuentra refugiado en la Embajada de Chile en Caracas. En ese sentido, el gobierno de Nicolás Maduro pareciera ser inmune tanto a las presiones de las fuerzas opositoras locales como a las de la comunidad internacional. Entonces, la pregunta es clara: ¿qué pasará ahora con Venezuela? La respuesta no es fácil. Con una oposición debilitada y dividida, el gobierno de Maduro no enfrenta ninguna contraparte política que ponga en peligro su permanencia en el poder. Y es un hecho que las gestiones de la comunidad internacional no están logrando ningún cambio. De modo que, ante un escenario sombrío como este, pareciera que solo queda esperar que la crisis social y económica que se agrava día tras día acabe generando algún cambio en el gobierno. O que dentro de las filas del chavismo se genere una fractura que permita, por ejemplo, reactivar el referéndum revocatorio o adelantar las próximas elecciones presidenciales. Pero, en ambos casos, eso significa tiempo, demasiado tiempo. Mientras tanto, Venezuela parece ser un verdadero callejón sin salida.